Buen día a todos. El día de hoy vamos a hacer preguntas y respuestas relacionadas con el impuesto de renta. Antes de todo, no olviden por favor suscribirse y darle like a este video. Empezaremos con la primera pregunta. El tema es cómo calculo yo o cómo se puede hacer el impuesto diferido. Básicamente el ejercicio es muy sencillo. Entramos acá, ustedes tienen acá el anexo donde hicieron el reporte de nómina. Aquí tengo un ejemplo de cómo se realiza. Entonces técnicamente cuando se hace el anexo ustedes van a tener pues la cuenta inicial, que es el valor final contable. Van a tener pues las diferencias que puedan generarse dentro del impuesto. Aquí pues en este ejercicio tenemos muchas diferencias que pueden generarse y al final van a tener el valor fiscal. Lo que vamos a hacer en el impuesto diferido es básicamente eliminar las dos que están en el centro, dejando estrictamente las que están el saldo contable, que es el inicial, y el saldo fiscal, para que pues quede la comparación. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es generar una doble hoja y dentro de la doble hoja eliminan las dos y traen por fórmula, como lo vemos acá, anexo tal, que es este, traen los activos pasivos que se generan en el impuesto diferido. Como pueden ver acá, solamente tenemos activos pasivos y no más, porque la norma internacional establece las diferencias temporarias, que son las relacionadas con activos y pasivos. Posteriormente, cuando la tienen, lo único que tienen que hacer es establecer la diferencia. De esa forma ustedes saben exactamente cuáles generan diferencia fiscal contable. Una vez que tengan, hacen los análisis y por ejemplo aquí vamos a revisar algunas situaciones de por qué sí o no se puede generar, porque ahí es un error que comete la mayoría de gente, que normalmente piensan que porque hay una diferencia automáticamente sí o sí genera impuesto diferido, y tenemos que analizar la situación de la compañía para determinar si posiblemente eso sí va a generar impuesto diferido o no, viendo la probabilidad de que el activo a un futuro se realice, porque pueden haber diferencias temporarias o diferencias definitivas. Entonces esas diferencias definitivas no tendrían impuesto diferido. En este caso estamos hablando de unos deterioros. Entiéndase por deterioro el riesgo de pérdida de cartera. No es lo mismo una baja de activo que un deterioro. El deterioro, estamos hablando de un tema de un posible o una posible situación que conforme a las normas internacionales de información financiera analizo, establezco los riesgos y determino cuál puede ser el valor que se puede perder. Pero si existen o evalúan ustedes que hay una alta probabilidad o hay una probabilidad de que eso se recupere, pues técnicamente podría haber un impuesto diferido. No obstante, tienen que evaluar que si no hay una opción o dentro del análisis que ustedes hicieron de ese deterioro existe una alta probabilidad de que no sea recuperable, pues no le apliquen impuesto diferido, porque estarían induciendo a una información inadecuada. Por ejemplo, si la cartera, si este impuesto diferido, si este deterioro es fuera de más o menos 2 años, 3 años, donde ya el tiempo ha pasado, ven que no es recuperable y lo tienen ahí por temas de la administración que indica que no lo quiere dar de baja, pues técnicamente ahí estaríamos hablando de que eso no es recuperable, no habría impuesto diferido. En este caso sí le aplicaron impuesto diferido. Aquí por ejemplo tenemos otros deudores que da una diferencia de 1.469.000. Esto estaremos hablando aquí de diferencia en cambio. La diferencia en cambio obviamente sí genera impuesto diferido, porque es una diferencia temporaria que posiblemente cuando se realice esta deuda pues automáticamente se va a aplicar. Y acá tenemos un caso muy especial y es el reconocimiento de los ingresos por grado de avance. En este ejercicio, porque este es un ejercicio real, básicamente la empresa optó o determinó, obviamente sobre un error contable, porque ustedes se van a encontrar con este tipo de situaciones. O sea, la idea de hacer este ejercicio es hacerlo sobre un tema real donde cosas como estas pueden suceder. En el ejercicio que nosotros hicimos de apoyo, pues indicamos que esto es un valor contable fiscal. ¿Por qué? Porque es un grado de avance de una empresa de prestación de servicios, por lo tanto el grado de avance va a contar tanto contablemente como fiscalmente.
esta compañía determinó que no lo iba a hacer. Por lo tanto, si no lo va a hacer, de todas maneras sí va a generar un impuesto diferido, so pena o sin perjuicio, diríamos más bien, del error que haya podido cometerse. Acá, por ejemplo, esta diferencia es un error contable entre el reconocimiento contable y fiscal. Por lo tanto, aquí se tomó el valor fiscal que debería ser y acá tienen que entrar a corregirse el valor contable, que da una diferencia apenas de 5.440 que no genera impuesto diferido. Entonces aquí, como podemos ver, ya tenemos 3 de impuesto diferido. Seguimos revisando. Acá la cuenta de depreciaciones, pues son las diferencias entre la depreciación contable y la depreciación fiscal, que obviamente a futuro van a generar impuesto diferido. Puede suceder que de pronto acá ustedes tengan también activos y me digan, no, es que yo no pienso venderlo. Sí existe la probabilidad de venta, siempre existe una probabilidad de venta. Por lo tanto, si hay una diferencia o ustedes hicieron un método de revaluación donde el activo haya sido tomado por un mayor valor acá contable sobre el fiscal, sí deben aplicar impuesto diferido. De pronto me dirán, pero es que usted acaba de decirme que si existe la probabilidad de venta, yo no pienso venderlo. No, aquí es por la forma en que usted determinó el reconocimiento de ese activo, tomando, entre comillas, llamo yo, una ventaja contable en relación a que usted está valorizando más su activo. Por lo tanto, debe generar los efectos tributarios que podría generar esa mayor valorización en caso de que lo vendiera. Pero volviendo aquí al tema, la depreciación genera diferencia fiscal contable. En esa diferencia fiscal contable pues se genera impuesto diferido. Lo mismo las amortizaciones que colocaron en esta compañía. Y por último, acá volvemos al tema de diferencia en cambio. La diferencia en cambio también generó impuesto diferido. Acá vemos que hay una que es el impuesto a las ganancias, donde pues el cálculo que dio fiscalmente, aquí tiene que haber una corrección contable en el cual tienen que aumentar este valor para que, digamos, no genere esa diferencia. Por lo tanto, no hay impuesto diferido. Y por último vamos, me devuelvo un poquito acá, ojo con este tema. No es que usted lo van a contabilizar, no, que yo lo contabilice en el año 2023, porque es que en el 2022 ya cerré. No, eso es un error contable. Hay un valor material que debe ser reconocido y la norma indica que yo debo reconocer el impuesto a ganar o el impuesto recuperable o el impuesto a pagar. Nunca me dice la provisión, nunca me dice el estimado. Por lo tanto, ese cálculo debe haber sido exacto. En el caso de la diferencia, pues implica una corrección. ¿Qué pasa? Si no se han cerrado los estados financieros, pues tienen que entrar y corregirlo contablemente, entran al software, hacen la modificación, genera el mayor valor del gasto. Si ya se cerraron y no han sido aprobados los estados financieros, tienen que dejar la anotación dentro de los estados financieros para que las partes interesadas queden debidamente informados del error y por lo tanto al siguiente año se hace una corrección de forma retroactiva y eso implicaría una reexpresión de estados financieros. Entonces, por eso es importante calcularlo. Y por último está la cuenta de provisiones. Estas provisiones están relacionadas con el tema que hablábamos arriba, con las mismas de el reconocimiento de los ingresos por grado de avance. Pues tanto como hubo ingresos como hubo gastos, pues obviamente ellos no lo reconocieron, lo mandaron por un valor, pero este valor también para efectos, nosotros dijimos que esto era un valor que correspondía a un valor real que se había prestado el servicio, pero que no han entregado la factura. Acuérdense que la renta se rige y va muy pegado al 21-1 del estatuto, donde establece que los hechos se conocen sobre su realidad, así la factura venga con fechas posteriores. Por lo tanto, la factura no es un elemento en el cual nosotros determinemos que sí o sí deba reconocerse esta información. Ahora, ya desde el punto de vista de acá va a suceder exactamente lo mismo. Y en esa parte, por lo tanto, ellos también debieron haber reconocido acá el ingreso, pero como no lo reconocieron, pues tendrán que hacerlo con sus efectos en impuesto diferido en toda esta parte. Esa es la forma de reconocerlo. Ya posteriormente, pues aplico los conocimientos que en relación a determinar si es un activo por impuesto diferido o un gasto por impuesto diferido. O un pasivo por impuesto diferido.
Esto me ayuda a poder establecer cuál es el cálculo que le debo hacer. La norma me dice, venga, si el valor del activo, del activo contable es mayor al activo fiscal, me genera un pasivo por impuesto diferido. Por lo tanto, acá, en este cálculo, pues es menor, me está generando un activo por impuesto diferido. En este caso, es mayor, me genera un pasivo. En este caso, es mayor, pues me genera un pasivo. Pero si yo tuviera dudas, por ejemplo en el caso de aquí de la cuenta 1592, donde me genera una diferencia, pues automáticamente ese valor yo lo podría calcular de la siguiente forma. Yo digo, venga, yo tengo una duda porque aquí está mayor y aquí está menor, pero me están diciendo, acá por ser negativo, pues uno sabe que es al contrario. O sea, digamos que por la experiencia sabe uno que es al contrario. Pero yo diría, venga, ¿qué pasaría si yo vendiera o qué pasaría si yo reversara o dejara los valores iguales? Entonces me iría contablemente a mirar y decía, yo tengo que primero bajar este valor. Entonces aquí colocamos un activo, colocamos aquí el débito y aquí el crédito como para hacer el ejercicio, y vamos a tomar el ejemplo de estos 2108. Si vemos la diferencia de los 2108, establecemos que este valor menos este valor, la diferencia pues son los 285 que nos está generando acá. ¿Qué debería hacer para poderlo equiparar, para que sean iguales? Acuérdense que estamos hablando de una cuenta 1592 de naturaleza débito, pero por efectos tiene que ser crédito, porque es una cuenta correctora que es una cuenta de depreciación. En ese caso, para llegar al mismo valor fiscal, yo tendría que hacerle un débito a esa cuenta por los 258. ¿Para qué? Para que automáticamente el valor de esa cuenta me quedara exactamente igual a los 1822. Aquí hacemos el ejercicio. Como lo hice débito, yo traigo el saldo que está acá. Y acuérdense que el saldo es negativo, aquí este saldo es negativo. Entonces, como es un débito que suma, yo sumo el valor y llegaría a los 1822. Por lo tanto, si lo envío al gasto, pues el gasto sería un valor crédito. Quiere decir que, haciendo la analogía, si el gasto es crédito, pues el activo es débito. Esa es la forma como uno puede calcularlo si tiene dudas de cómo contabilizar ese tipo de operaciones, o saber si realmente es un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. De esa forma, pues seguimos haciendo los análisis y por lo tanto, en el pasivo es lo contrario. Si el pasivo es mayor al activo, si el activo es mayor al pasivo, en este caso sí sería un débito, un activo por impuesto diferido, lo cual indica pues que debe ser un débito a la cuenta del activo. En ese caso, ya teniendo esa parte, ustedes lo único que hacen acá ya es compilar la información. ¿Qué es compilarla? Establecen el saldo del cálculo, que estos fueron los cálculos, determinan cuál es el valor que venía del saldo anterior y establecen el valor de la diferencia, que sería el ajuste que se tendría que hacer. Una vez tengan el ajuste, pues hacen el registro contable. ¿Qué quiere decir? El débito por el impuesto diferido del ajuste, el crédito por el pasivo del ajuste por impuesto diferido y la diferencia que sería el gasto por impuesto diferido. Y de esa forma es que se calcularía un impuesto diferido de forma práctica y digamos un poco más sencilla para que sea más entendible. Bueno, la siguiente pregunta o la siguiente tema va relacionado a varias cuestiones en relación a qué debo tener en cuenta cuando realizo una renta. A nivel ya práctico, ya en el desarrollo. Como todos sabemos, nosotros tenemos dentro de AMC acá un archivo de validación, amcaudit.com.co. Si ustedes entran a esta página, bueno, entonces entran aquí a AMC Descargas y aquí van a encontrar
checklist de validaciones de renta 2022, que es un listado que les va a ayudar a validar. Eso ya lo hemos hecho en otras conferencias. Por lo tanto, aquí lo que me quiero detener ya es a la parte de lo que yo debo tener en cuenta ya en la práctica cuando esté haciendo la declaración de renta o la estamos revisando. En primera medida es el tema de aportes a seguridad social. Aquí tenemos que hacer 3 validaciones importantes. La primera, la validación relacionada con el reporte que se hace a factura electrónica. El segundo, el reporte que se hace a las planillas y obviamente cruzado con contabilidad. Entonces es importante, y el reporte obviamente con las nóminas presentadas. Aquí en el ejercicio que nosotros hacemos en esta empresa, por ejemplo, hicimos la validación de nómina y también la validación del reporte relacionado con la factura, la nómina electrónica. De tal forma, no tiene que, digamos, sabemos que los reportes se llaman consolidados, por lo tanto se supone que yo parto de una base o de un archivo que tuvo que haberse generado pues para poder hacer esa comparación. Y ustedes dirán, no, pero es que puede ser muchos archivos y me puede generar. Por ejemplo, acá en este caso, esta empresa tiene aproximadamente 6.330 registros de nómina en el año. Por lo tanto, pues, o sea, 6.330 son 600 algo, casi 700 empleados. Por lo tanto, no es tan difícil. Al fin y al cabo, o el software que utilicen de nómina tiene que entregarle a ustedes en la base de datos de la cual sacó para subir el reporte, o en su defecto, pues ustedes debieron haber hecho una base de datos con el cual subieron la información automáticamente. Lo mismo con la nómina, pues para sacar la nómina y poderla subir, de todas maneras ustedes tienen que tener una base de datos o el sistema que hayan utilizado, el software contable o el software de nómina, pues le debe arrojar como un formato, un listado que le permita a ustedes hacer las conciliaciones que sean necesarias. Y esas conciliaciones pues obviamente tienen que cruzarlas y verificarlas tanto para en el anexo poder hacer la primera parte, que es los renglones informativos, y en la segunda parte pues ya pues tener las bases de los gastos que puedan ser deducibles. En este caso pues en el ejercicio que estoy haciendo pues me generó bastantes diferencias grandes en relación a esa información, pues que obviamente puede generar dificultades. Solicitar a los saldos de los certificados de entidades financieras. Miren, no se olviden el caso de Parmalat, hace muchos años, que es muy conocido desde el punto de vista de auditoría, que si no investiguenlo, que puede ser una buena opción para aprendizaje de temas de auditoría, y en el cual pues no solicitaron los certificados y se basaron pues en los extractos. Los extractos no son un medio que sea necesariamente válido para poder establecer si realmente el saldo del saldo que entregan los bancos son. Es bueno tener los certificados y hacer la confirmación de esos certificados pues para tener la tranquilidad que la información que estamos reportando es la adecuada. Desde el punto de vista del anexo 3, vamos a ver aquí qué es el anexo 3 porque no me acuerdo todos los anexos. En el anexo 3 estamos hablando de clientes. Pues básicamente en el tema de clientes es confirmar que la factura por factura, tercero por tercero, aquí tenemos cada, obviamente por temas de confidencialidad colocamos el tercero, pero tenemos cada una de las facturas que componen y con fecha y demás que componen pues el saldo de la cuenta y damos tranquilidad de que está bien. ¿Qué podemos hacer de cálculos ahí? Cálculos por diferencia en cambio y adicionalmente cálculos por deterioro que se pueden generar dentro de ese proceso para el desarrollo. En la 4 está el cálculo del deterioro, que ya lo habíamos hablado, y por último pues acá tenemos anticipos a proveedores. Esta también se analiza porque normalmente se debe determinar si realmente el anticipo es un anticipo o es un gasto que no han entregado factura. Tengan en cuenta y volvemos al mismo caso de siempre. Los gastos son gastos así no tengan factura. Así es la cuenta de cobro, si no me han entregado la seguridad social. No puedo dejar como anticipo algo que no tiene un cumplimiento normativo. Si el servicio se prestó, se prestó. Lo que tiene que aquí es un gasto no deducible. Por lo tanto, deben evaluar, por ejemplo, en este caso, deudas del 2020 que están en 2021. Pues hombre, estos no son anticipos, esos ya son gastos
que realmente se ejecutaron, pero que no les entregaron la factura o el documento y por lo tanto no lo reconocieron, lo cual pues no se puede permitir. Haciendo validaciones generales, los ingresos facturados, que ya fueron los que ya hablamos en el punto 1, los cálculos de inventario, bueno, que ustedes tengan el detalle del inventario valorizado, para que ustedes tengan la tranquilidad de que el saldo que se está reportando en el inventario cruza con la contabilidad y no genera diferencias fiscales ni contables, o si genera alguna diferencia puedan ustedes tener la tranquilidad de justificarla. Así es, digamos, los puntos, digamos, más relevantes, más importantes que se pueden generar respecto a la parte inicial que hablábamos relacionada con en la renta, perdón, acá está, en el anexo de la parte relacionada con efectivos y equivalentes, cuentas por cobrar e inventarios. Bueno, la tercera parte es relacionada ya con propiedad, planta y equipo. Es un tema que normalmente, digamos, tiene varias discusiones, varias situaciones desde el punto de vista de NIF, pero también tiene unas discusiones desde el punto de vista de renta. En esta parte es importante varias cosas. La primera, yo soy de los que soy bastante renuente y critico o cuestiono mucho, y sobre todo cuando hago auditorías cuestiono mucho el tema de que los activos supuestamente sean los mismos contables que fiscales. ¿Por qué? Porque los activos pues, de propiedad, planta, equipo pues, tienen una vida útil que normalmente no es la misma que se condiciona sobre el tema de los activos determinados desde el punto de vista fiscal. Y aquí hay varios elementos importantes. Debemos tener en cuenta lo que establecido por la ley 1819 antes del 2015, del 2016 y después del 2016, donde se colocaron los techos. En ese orden de ideas pues van a encontrar varias situaciones. La primera pues que le van a entregar a ustedes normalmente, si la empresa es relativamente grande, van a colocarle a ustedes pues un saldo de una contabilidad que ellos le llaman local, que básicamente es una contabilidad donde se establecen los valores fiscales, y otra donde se llama la contabilidad bajo NIF. Pues van a tomar las diferencias. La recomendación mía es que no tomen en cuenta solamente eso, porque eso puede generar diferencias. Noten que acá en el ejercicio pues generó diferencia fiscal contable, pero independiente de eso uno entra a analizar cuáles son las situaciones que se presentan, para lo cual siempre recomiendo pues solicitar el detalle de todos los activos. En este caso estamos hablando de que esta empresa tiene un total de 1056 activos. Pueden hacer la revisión aleatoria, pueden hacer la revisión solamente de un grupo de empresas, como para tener la tranquilidad que estos cálculos están bien, y si generan diferencias como en este caso pues le tocaría eso uno más a fondo. Y en este orden de ideas hacen los cálculos de acuerdo a la política contable para poder establecer cuál es el valor relacionado desde el punto de vista de norma internacional, y posteriormente hacer la misma validación desde el punto de vista de fiscal, para que al final por cada uno de los grupos ustedes tengan la diferencia fiscal contable que se puede establecer y determinar de tal forma que ustedes tengan la tranquilidad que la información que se está arrojando de la parte del local sea igual, o NIF, llamémosla, perdón, fiscal, sea igual a la NIF que se está, que la parte que se está generando de la parte fiscal sea comparable con la de NIF, con la tranquilidad que los saldos que se van a colocar están adecuadamente determinados en el software, porque el hecho de que sea un software no indica que automáticamente las cosas están bien hechas. Como otra parte ya es el tema de las amortizaciones. Este es parecido o muy parecido al ejercicio del cálculo de la propiedad, planta, de equipo. Acá lo único es que vamos a establecer cuáles son los temas o los cumplimientos o las decisiones que tomaron para hacer amortizaciones. Obviamente bajo NIF, primero establecemos si realmente cumple las condiciones para hacer una amortización o es un gasto que ya debe haberse reconocido en su totalidad, pues para hacer las recomendaciones del caso. En caso que estén correctas, pues ya entramos a verificar desde el punto de vista fiscal cuáles son las normas que me permiten a mí
o los techos que podríamos tener, que básicamente en amortizaciones pues normalmente se indica que no puede ser menor a 5 años, 60 meses, por lo tanto puede generar algunas diferencias contables y fiscales. No digo cuáles son porque pues depende de cada situación. Una cosa son software, otra cosa son programas, otra cosa son seguros, otra cosa puede ser arriendos, porque pueden de pronto estar dentro de la norma, estar dentro del rango, o puede que no esté dentro del rango, porque una cosa es una amortización o un pago diferido de un arriendo, otra cosa es una amortización de un programa o un software que se haya adquirido para efectos del reconocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, sí es bueno que revisen cada caso y determinen si realmente se calcula bien, se establece. En el tema de vidas útiles para NIF, pues tienen que tener un estudio, una base en la cual ellos tomaron la decisión del tiempo, y desde el punto de vista fiscal, pues conforme a la norma establecer el tiempo, y de ese caso se establecen las diferencias fiscales y contables. Ya como última parte y como para terminar, vamos a evaluar algunas situaciones ya generales de los estados financieros. Obviamente al hacer la renta van a tener muchas situaciones, pero traté de tomar, digamos, las más generalizadas, lo que más se presenta respecto al tema de renta. Pero en esta parte, acá lo que tienen que verificar ya son los cumplimientos normativos, o sea, qué gastos pueden ser o no deducibles respecto a renta. Entonces, ustedes pues tendrán que solicitar el reporte, o si han hecho auditoría, o si ustedes son una parte contable, pues deben tener claro cuáles son los gastos que se han generado, por ejemplo, sin factura, o que no tienen relación de causalidad y demás, por cada una de las cuentas, y ahí automáticamente establecer cuál es el posible valor que se determina. En este caso pues estamos hablando de gastos sin soportes. Acá podemos hablar relacionado, pues se me perdió, gastos sin soportes y otros que se determinan, ya, acá está, gastos sin factura, algunos temas que no tienen relación de causalidad, como por ejemplo aquí en este caso, en este ejercicio, un recobro, o gastos de años anteriores. Entonces, obviamente todos esos gastos no serían deducibles, y algunos que no cumplen las condiciones de expensas necesarias de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario, relacionadas con impuestos asumidos, obviamente el impuesto de renta, y otros que de pronto ya están establecidos o determinados dentro del análisis, que no tienen una causalidad, una necesidad o una proporcionalidad establecida, y por lo tanto no serán deducibles de la renta. Ya con esa parte, lo último que quedaría por analizar de pronto es el cálculo del ICA para efectos de deducción. Normalmente ustedes, el último año 2022, es el último año en el cual ustedes podrán determinar si llevan el ICA como descuento tributario o lo llevan como gasto. Esa es una decisión que se tendrá que hacer en el análisis. En este caso, por ejemplo, como descuento tributario, tomamos el ICA del sexto bimestre y el ICA del 2022, a ver si es procedente, pues lo establecemos, sumamos los dos. En este ICA, a ver, este es el ICA del 2021 y el 2022, y calculamos obviamente el 50%. ¿Por qué tomamos el del 2022? Porque en esta empresa automáticamente ese ICA fue pagado el mismo día. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, en el ejercicio, en ese orden de ideas, pues se está tomando los dos ICAs para llevarlo como descuento tributario en su totalidad. Obviamente se hizo por efectos precisamente que la norma a partir del 2023 cambia y se eliminan ICA como descuento tributario. Entonces aprovecharon la normatividad, pagaron el ICA inmediatamente, y de esta forma se están tomando toda la deducibilidad del ICA, que obviamente va a generar en total 454. Acá, como pueden ver, en el 2022 pues es la suma de los ICAs que se pagaron. Por lo tanto, el ICA sumado en el 2021 más los ICAs pagados en el 2022,
pues me da ese valor que calculado el 50% me da 454, que si lo calculo sobre renta me daría 360 millones de pesos, lo cual indicaría que pues es más viable hacer un descuento tributario y obtendría un beneficio mucho mayor sobre esa parte. Esas son las principales situaciones que yo veo desde el punto de vista de renta. Si tienen dudas, de todas maneras pueden escribirnos, pueden comentarlo y nosotros estaremos pendientes para cuando hagamos las sesiones de preguntas y respuestas tenerlos en cuenta o incluidos. Hay varias situaciones, no olviden, vamos a dejarles al final de este video el link para que se vinculen a nuestro grupo de Telegram. Y ya si lo quieren hacer de manera privada para los clientes que tenemos, pues vamos a abrir un grupo de Facebook cerrado en el cual pues vamos a tener a ella una comunicación mucho más directa. No olviden de suscribirse y darle like pues si les gustó este video y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.